Muy buenos días, estupendo miércoles. Continuamos en vivo en Capital 21 y vámonos con la información más relevante hasta el momento en la capital del país y el mundo. Tome sus precauciones y anticipe su salida debido a que para este día está programada una movilización que partirá de diversos puntos de la ciudad. Ya hay presencia policíaca y se realizan cortes a la circulación en las inmediaciones de las estaciones Xola y Boulevard Puerto Aéreo del Metro, así como también en la zona cercana al Monumento a la Raza y en el Ángel de la Independencia, debido a la presencia de maestros de la CENTE, quienes se dirigirán al Zócalo. También le informo que debido a la presencia de manifestantes en la avenida Eduardo Molina, el servicio de la línea 5 del Metrobús se encuentra temporalmente suspendida de la estación San Lázaro a Canal del Norte. Y a partir de la 1 de la tarde de este miércoles y hasta el próximo viernes se suspenderá el suministro de agua en 21 colonias de la delegación Iztapalapa. El sistema de aguas de la Ciudad de México informó que en coordinación con la delegación se pondrá en marcha el programa emergente de abastecimiento mediante pipas, poniendo a disposición de la ciudadanía los números de teléfono 5640-1265, 5640-1249 y 5654-3210. Bien, hoy vence el plazo para registrar los proyectos de mejora de las 1.812 colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México. Así lo informó el Instituto Electoral de la capital. Reiteró que el formato se encuentra disponible en la página www.iedf.org.mx. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena, al registrarse 38 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este miércoles en 18 pesos con 90 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 16 centavos. Y en información internacional, invadir Irak no era el último recurso. Así lo destaca el informe de la Comisión de Investigación sobre el papel del Reino Unido en la guerra en ese país, que preside el exfuncionario británico John Chilcot. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de la página www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla.